Continuamos con la parte 2 de la batalla de Garuda para obtener el Amrit y liberar a su madre Binat de la esclavitud. Bien. Sección 30. Dijo Sauti: ante el simple toque de los pies de Garuda, el de gran potencia, la rama del árbol se quebró al ser aferrada por Garuda. Observando a su alrededor maravillado, vio a unos rishis, los Valakilias, que colgaban de la rama con sus cabezas hacia abajo, dedicados a ascéticas penitencias. Al reflexionar que si aquella rama se caía, los rishis morirían, el poderoso ser sujetó todavía con mayor firmeza en sus garras al elefante y a la tortuga. Y por temor a matar a los rishis, y con el deseo de salvarlos, sostuvo aquella rama en su pico, y se elevó merced a sus alas. Los grandes rishis quedaron asombrados al ver ese acto suyo, que se hallaba incluso más allá del poder de los dioses, y le otorgaron un nombre a aquel ave poderosa, y dijeron: así como este surcador de los cielos se eleva con sus alas soportando una carga pesadísima, que esta ave destacadísima, que tiene a las serpientes por alimento, sea llamada Garuda, el portador de pesadas cargas. Y conmocionando a las montañas con sus alas, Garuda surcó los cielos plácidamente. Y mientras volaba con el elefante y la tortuga en sus garras, contempló debajo suyo diversas regiones. Deseoso como estaba de salvar a los Valakilias, no veía un sitio en el cual posarse. Finalmente se dirigió a aquel eminente entre los montes, el llamado Gandhamadan. Allí vio a su padre Kashyap, dedicado a las devociones ascéticas. También Kashyap divisó a su hijo, aquel surcador de los cielos, de divina forma, dotado de gran esplendor, energía y fuerza, e imbuido de la velocidad del viento o de la mente. Enorme como un pico montañoso, presto, heridor, como la maldición de un brahmin, inconcebible, indescriptible, terrorífico para todas las criaturas, dotado de gran habilidad, terrible, con el esplendor del propio Agni e incapaz de ser derrotado por las deidades, los Dánavas y los invencibles Rakshasas, capaz de hender picos montañosos y de beberse al propio océano y de destruir a los tres mundos, fiero y parecido al propio Yam. El ilustre Kashyap, al verlo aproximarse y conociendo a sí mismo sus motivos, le dirigió estas palabras. Dijo Kashyap: oh hijo mío, no cometas una acción imprudente, pues de hacerlo sufrirías grandes penas. Los Valakilias, que se sustentan bebiendo los rayos del sol, podrían incinerarte si se enojaran. Sauti continuó: entonces Kashyap propició en favor de su hijo a los Valakilias de suprema buena fortuna, y cuyos pecados han sido destruidos por las penitencias ascéticas. Y dijo Kashyap: vosotros, cuya riqueza es el ascetismo, el intento de Garuda es para bien de todas las criaturas. Grande es la tarea que él se esfuerza en lograr, y vosotros os toca concederle vuestro permiso. Sauti continuó: aquellos ascetas, así exhortados por el ilustre Kashyap, abandonaron aquella rama y se dirigieron a la montaña sagrada de Himavat, con propósitos de ascética penitencia. Después de que aquellos rishis se fueron, el hijo de Binat, con la voz interrumpida por la rama que llevaba en su pico, interrogó a su padre Kashyap diciendo: oh ser ilustre, ¿dónde he de arrojar esta rama del árbol? Oh ser ilustre, señálame alguna región en que no haya seres humanos.
Entonces Kashyap le habló de una montaña sin seres humanos, con cavernas y valles perennemente cubiertos de nieve e inabordable por criaturas ordinarias, ni siquiera con el pensamiento. Y la gran ave, llevando la rama, el elefante y la tortuga, se dirigió con gran velocidad hacia aquella montaña. La gran rama del árbol con la que volaba aquella ave de cuerpo enorme no hubiera podido ser circundada por una cuerda hecha con 100 cueros de vaca. Garuda, el señor de las aves, voló entonces atravesando cientos de miles de yojanas en brevísimo tiempo, y llegando casi en un instante, según las directivas de su padre, hacia aquella montaña, aquel surcador de los cielos dejó caer la gigantesca rama, y ésta cayó con gran estruendo, y aquel príncipe de las montañas se estremeció, sacudido por la tormenta levantada por las alas de Garuda, y los árboles que lo cubrían dejaron caer lluvias de flores, y los picos engalanados, con piedras preciosas y con oro, que adornaban aquella montaña, se aflojaron y se desplomaron hacia todos lados. Y la rama, al caer, derribó numerosos árboles que, con sus doradas flores en medio del oscuro follaje, resplandecían como nubes cargadas de relámpagos. Y aquellos árboles que brillaban como el oro al caer sobre el terreno y coloreados con los metales de las montañas, relumbraban como si estuvieran iluminados por los rayos del sol. Luego, aquel óptimo entre las aves, Garuda, se posó en la cúspide de la montaña, se comió al elefante y a la tortuga, y se elevó sobre sus alas a gran velocidad desde la cima de la montaña. Y entre los dioses comenzaron a manifestarse diversos augurios que presagiaban temor. El rayo favorito de Indra ardió de miedo. En pleno día cayeron meteoros con llamas y humo, desprendiéndose del firmamento. Y las armas de los Vasus, los Rudras, los Adityas, los Sadyas, los Maruts y demás dioses comenzaron a disipar su fuerza una contra otra. Tal cosa no había sucedido nunca, ni siquiera durante la guerra entre los dioses y los asuras. Y los vientos arreciaron acompañados por truenos, y los meteoros caían por millares. Y el cielo, a pesar de hallarse sin nubes, rugía de modo tremendo. E incluso aquel que es el dios de los dioses derramó lluvia de sangre. Y las floridas guirnaldas que había en los cuellos de los dioses se marchitaron, y la habilidad de éstos disminuyó. Terribles masas de nubes dejaron caer tupidas lluvias de sangre, y el polvo que levantaban los vientos oscurecía el resplandor de las propias coronillas de los dioses. Y aquel ser de los 1000 sacrificios, Indra, junto con los demás dioses, perplejos de temor ante la vista de aquellos oscuros presagios, le habló así a Brihaspati, su gurú. ¿Por qué se han producido de repente estas perturbaciones de la naturaleza, oh venerable? No diviso a enemigo alguno, ni siquiera oprimiros en guerra. Brihaspati le respondió: oh jefe de los dioses, oh ser de los 1000 sacrificios, por tus faltas y tu negligencia, y también por obra de las penitencias ascéticas de los magnánimos grandes rishis, los Valquilias, el hijo de Kashyap y de Vinat, surcador de los cielos, dotado de gran energía y poseedor de la capacidad de asumir cualquier forma según lo desee, se aproxima para llevarse el som. Y esa ave, destacada entre aquellos dotados de gran fuerza, es capaz de robarte el som, Amrit. Para él todo es posible, puede conseguir lo inconseguible. Sauti continuó: Indra, tras escuchar estas palabras,
le habló entonces a los que custodiaban el Amrit, diciéndoles: un ave dotada de gran fuerza y energía ha puesto su corazón en llevarse el Amrit. De antemano les advierto, para que no triunfe en llevárselo por la fuerza. Brihaspati me ha dicho que su fuerza es inconmensurable. Y al escucharlo, los dioses se asombraron y tomaron precauciones. Y se quedaron en pie, rodeando el Amrit, y también Indra, de superior energía, portador del trueno, se paró junto a ellos. Y los dioses vistieron hermosos pectorales de oro, de gran valor y engastados en joyas, y resplandecientes armaduras de cuero de gran dureza. Y las poderosas deidades blandían diversas armas aguzadas de terribles formas, en número incontable, todas las cuales emitían chispas de fuego y humo. Y asimismo estaban armados con muchos discos y masas de hierro provistas de púas y tridentes, hachas de combate y diversos tipos de proyectiles puntiagudos y espadas pulidas y clavas de formas terribles, todas ellas apropiadas a sus respectivos cuerpos. Y revestidos de ornamentos celestiales y esplendentes con todas aquellas armas brillantes, los dioses esperaron, con sus temores aliviados. Y los dioses, de incomparable fuerza, energía y esplendor, se resolvieron a proteger el Amrit. Capaces de arrasar las ciudades de los asuras, todos se mostraban en formas resplandecientes como el fuego, y en consecuencia de que los dioses se hallaban allí, ese futuro campo de batalla, debido a los cientos de miles de masas provistas de púas de hierro, resplandecía como otro firmamento iluminado por los rayos del sol. Sección 31. Dijo Shaunak: oh hijo de Suta, ¿cuál fue la falta de Indra y cuál su acto de negligencia? ¿Cómo fue que nació Garuda a consecuencia de las penitencias ascéticas de los Valquilias? ¿Por qué además Kashyap, un brahmin, tuvo por hijo al rey de los pájaros? ¿Por qué además era invencible frente a toda criatura e inmortal frente a cualquiera? ¿Por qué era también capaz ese surcador de los cielos de ir a cualquier parte a voluntad y de comandar a voluntad cualquier cantidad de energía? Si esto se haya descrito en el Purana, me gustaría escucharlo. Sauti le dijo: lo que tú me preguntas es por cierto el tema del Purana. Oh, ser 2 veces nacido, escucha mientras te recito todo en breve. En una ocasión en que Kashyap, el señor de la creación, se dedicaba a un sacrificio por su deseo de descendencia, los rishis, los dioses y los gandharvas, todos le brindaron su ayuda. E Indra fue designado por Kashyap para traer el combustible sacrificial junto con los ascéticos Valquilias y todas las otras deidades. Y el señor Indra, sujetando acorde a su energía una carga que pesaba como una montaña, la trajo sin fatiga alguna, y vio por el camino a algunos rishis cuyo cuerpo era del tamaño de un pulgar, que llevaban entre todos un único pecíolo de hoja de palaz. Y aquellos rishis, por falta de alimento, eran extremadamente escuálidos y de cuerpos casi consumidos, y eran tan débiles que padecían muchísimo cuando se hundían en el agua que se juntaba en las huellas del camino hecho por las pezuñas de las vacas. Y Purandar, orgulloso de su fortaleza, los contempló sorprendido y riéndose de ellos despreciativamente pronto los dejó atrás, insultándolos, además al pasar por encima de sus cabezas. Y aquellos rishis, al ser así insultados, se llenaron de cólera y de pena, e hicieron preparativos para un gran sacrificio,
ante lo que Indra se aterrorizó. Escucha, oh Shaunak, el deseo por cuyo logro aquellos sabios y excelentes ascetas cumplidores de sus votos derramaron la manteca clarificada sobre el fuego sacrificial con mantras enunciados en voz alta. Existirá otro Indra de todos los dioses, capaz de ir a voluntad a todas partes y de comandar a cualquiera a voluntad y cualquier cantidad de energía, capaz de causar el temor del actual rey de los dioses. Por el fruto de nuestras ascéticas penitencias, que se manifieste un ser veloz como la mente y feroz. Y el Señor de los Celestiales, el de los 100 sacrificios, al haberse enterado de esto, se alarmó muchísimo y buscó la protección de Kashyap, cumplidor de votos. Y el Prajapati Kashyap, al escuchar todo aquello por boca de Indra, se presentó ante los Valquilias y les preguntó si su sacrificio había tenido éxito. Y aquellos rishis, veraces, le respondieron diciéndole: «Que sea así como tú lo has dicho». Y el Prajapati Kashyap, calmándolos, les habló como sigue: «Este ser Indra ha sido designado señor de los 3 mundos por orden de Brahma. Y vosotros, oh ascetas, os esforzáis también por crear otro Indra. Oh seres excelentes, no cuadra en vosotros volver falsa la palabra de Brahma, pero que tampoco este propósito, para cuyo logro os estáis esforzando, devenga fútil. Por lo tanto, que se manifieste un Indra de las criaturas aladas, dotado con excedente energía. Conceded vuestra gracia a Indra, que se halla suplicante ante vosotros». Y los Valakilias, así exhortados por Kashyap, tras ofrecer su reverencia ante aquel primero de los Munis, o sea, el Prajapati Kashyap, le dijeron: «Oh Prajapati, este sacrificio de todos nosotros es para producir un Indra. En verdad, también estaba pensado para que te naciera un hijo. Ahora que esta tarea quede en tus manos, y respecto de este asunto, haz aquello que consideres bueno y apropiado». Sauti continuó: «Mientras tanto, movida por el deseo de progenie, la buena hija de Daksha, la amable y afortunada Vinat, cumplidora de sus votos, tras terminar sus penitencias ascéticas y tras haberse purificado con una ablución en la estación en que la compañía nupcial puede resultar fructífera, se aproximó a su señor y Kashyap le dijo: «Respetada mujer, el sacrificio que he comenzado ha producido frutos. Lo que has deseado habrá de suceder. De ti habrán de nacer 2 hijos heroicos que habrán de ser los señores de los 3 mundos. Por las penitencias de los Valakilias y por virtud del deseo con el que di comienzo a mi sacrificio, esos hijos serán de superior buena fortuna y adorados en los 3 mundos». Y el ilustre Kashyap volvió a hablarle: «Lleva a estas simientes auspiciosas con gran cuidado. Estos 2 serán los señores de toda criatura alada. Estos heroicos surcadores de los cielos serán respetados en los 3 mundos y capaces de adoptar cualquier forma que deseen». Y el Prajapati, gratificado por todo lo que había ocurrido, se dirigió a Indra, el de los 100 sacrificios, diciéndole: «Tendrás 2 hermanos de gran energía y destreza, que serán para ti iguales a tus ayudantes. De ellos no resultará para ti daño alguno. Que cese tu pesar, continuarás siendo el Señor de toda cosa. Sin embargo, no vuelvas a menospreciar a los que pronuncian el nombre de Brahman, ni vuelvas a insultar nuevamente a esos seres sumamente coléricos, cuyas palabras son semejantes al rayo». Así interpelado,
Indra se fue al cielo, disipados ya sus temores, y también Binat, cumplidos sus objetivos, se alegró sobremanera. Y ella dio a luz a 2 hijos, Aruna y Garuda. Y Aruna, de cuerpo incompletamente desarrollado, tornóse heraldo del sol. Y Garuda fue investido con el señorío sobre las aves. Oh tú, que eres de la raza de Brigu, escucha ahora la poderosa hazaña de Garuda. Sección 32. Dijo Sauti: oh destacadísimo entre los bramines, una vez que los dioses se habían preparado de aquel modo para la batalla, Garuda, el rey de los pájaros, pronto sobrevoló a aquellos sabios seres. Y los dioses, al contemplar a ese ser de excedente energía, comenzaron a temblar de pavor y a golpearse unos a otros con todas sus armas. Y entre aquellos que guardaban el Som se hallaba Brahmin, el arquitecto celestial, de poderío inconmensurable, esplendente como un fuego eléctrico y de gran energía. Y tras un terrorífico encuentro que duró solo unos instantes, quedó muerto sobre el campo al ser atacado por el señor de las aves con sus espolones, pico y alas. Y el surcador de los cielos, oscureciendo a los mundos con el polvo que llevaba con el huracán de sus alas, sobrecogió con eso a los celestiales. Y éstos, sobrecogidos por ese polvo, se desmayaron. Y los inmortales que custodiaban el Amrit, enceguecidos por el polvo, no pudieron seguir viendo a Garuda. Así fue como Garuda agitó la región de los cielos, y así también mutiló a los dioses con las heridas infligidas por su pico y alas. Entonces el dios de los 1000 ojos le dio órdenes a Vayu, diciéndole: disipa prestamente esta lluvia de polvo, oh Marut. Esta es tarea para ti, en verdad. Entonces el poderoso Vayu se llevó prontamente aquella polvareda, y cuando la oscuridad había desaparecido, los celestiales atacaron a Garuda. Y cuando aquel ser de gran poderío fue atacado por los dioses, comenzó a rugir fortísimamente como la gran nube que ha de aparecer en el cielo al final del Yug, atemorizando a toda criatura. Y aquel rey de las aves, de gran energía, ese matador de héroes hostiles, se elevó entonces sobre sus alas. Todos los sabios, los celestiales, y entre ellos Indra, armados con hachas, espadas de 2 filos, con anchas espadas de 2 filos, mazas de hierro dotadas de agudas púas, puntiagudas lanzas, clavas, brillantes flechas y muchos discos con la forma del sol, lo vieron por sobre sus cabezas. Y el rey de los pájaros los atacó por todas partes con descargas de diversos proyectiles, y luchó con suma dureza sin aflojar siquiera por un momento. Y el hijo de Binat, de superior destreza, atacó ardorosamente desde el cielo a los dioses por todos lados, con sus alas y su pecho. Y de los cuerpos de los dioses heridos por los espolones y el pico de Garuda, comenzó a manar copiosamente la sangre. Sobrepujados por el señor de los pájaros, los Sadyas y los Gandharvas huyeron hacia el este, los Vasus, junto con los Rudras, hacia el sur, los Adityas hacia el oeste y los mellizos Ashwinis hacia el norte. Dotados de gran energía, aún así huyeron del combate, mirando en todo momento hacia atrás y a su enemigo. Y Garuda sostuvo encuentros con los Yakshas. Ashwakrand, el de gran coraje, Rainuk, el bravo Kratanak, Tapan, Uluk, Suasanak, Nimesh, Praruch y Pulin. Y el hijo de Binat los masacró con sus alas, sus espolones y su pico, semejante al propio Shiv, el castigador de enemigos y portador del Pinak,
el arco. Cuando se enoja al final del yug. Y aquellos yakshas de gran poderío y coraje, completamente mutilados por aquel surcador de los aires, parecían otras tantas masas de nubes negras que hicieron llover espesa lluvia de sangre. Y Garuda, quitándoles la vida, fuese luego donde se hallaba el Amrit y vio que se hallaba rodeado por todos los costados por un fuego. Y las terribles llamas de aquel fuego cubrían el cielo entero, y movidas por violentos vendavales, parecían determinadas a quemar incluso al propio sol. El ilustre Garuda se revistió de 90 veces 90 bocas, y bebiéndose rápidamente con tales bocas las aguas de muchos ríos, y regresando a gran velocidad, ese castigador de enemigos que tiene alas por vehículo, extinguió aquel fuego con esa agua. Y tras extinguir aquel fuego adoptó una forma muy pequeña, deseoso de entrar al lugar donde se hallaba el Som. Sección 33. Dijo Sauti, y aquella ave, revistiéndose de un cuerpo dorado brillante como los rayos del sol, entró con gran ímpetu a la región donde se hallaba el Som, igual que un torrente al entrar al océano. Y vio ubicada cerca del Som a una rueda de acero, de filoso borde y aguzada como una navaja que giraba incesantemente sobre sí misma. Y ese fiero instrumento, del esplendor del sol ardiente y de terrible forma, había sido diseñado por los dioses para que cortara en pedazos a todos los que robasen el Som. Garuda, viendo en ella una abertura, se detuvo allí durante un instante. Reduciendo su cuerpo, en un instante pasó entre los radios de aquella rueda. Más acá de la línea de la rueda divisó a dos grandes serpientes de esplendor como fuego ardiente, llameantes, con ojos ardientes, provistas de veneno, muy terribles, siempre furiosas y de gran actividad. Allí, dispuestas para custodiar el Som, sus ojos estaban perennemente inflamados por la furia y carecían de párpados. Aquel que resultara visto siquiera por una de las dos habría quedado reducido instantáneamente a cenizas. El ave de bello plumaje les cubrió de repente los ojos con polvo, y sin que ellas lo viesen, las atacó por todos lados. Y el hijo de Binat, ese surcador de los cielos, atacando sus cuerpos, las hizo pedazos. Luego se aproximó al Som sin pérdida de tiempo. Entonces el poderoso hijo de Binat, sacando el Amrit del lugar en que era guardado, se elevó merced a sus alas, haciendo pedazos la máquina que los había guardado. Y el ave pronto salió llevándose el Amrit, pero sin beberlo él mismo. Y a seguir volvió sobre sus pasos sin la menor fatiga, oscureciendo el esplendor del sol. Y el hijo de Binat se encontró con Vishnu en su camino a través del cielo, y Narayan se sintió complacido ante ese acto de autosacrificio de Garuda. Y aquella deidad que no conoce el deterioro le dijo al surcador de los cielos: «Me siento impulsado a concederte una gracia». El surcador de los cielos dijo ante aquello: «He de permanecer por encima de ti». Y nuevamente le habló a Narayan con estas palabras: «Seré inmortal y libre de enfermedad sin beber el Amrit». Vishnu le dijo al hijo de Binat: «Que así sea». Garuda, tras recibir esas dos gracias, le dijo a Vishnu: «Yo también te he de conceder una gracia. Por lo tanto, que el que posee los 6 atributos me la demande». Vishnu le pidió pues al poderoso Garuda que fuera su portador, e hizo que el ave se posara sobre el mástil de su carro, diciendo:
De esta manera permanecerás por encima mío. Y el surcador de los cielos, de gran velocidad, tras decirle a Narayan, «Así será», regresó velozmente sobre sus pasos, burlándose del viento con su ligereza. Y mientras aquel destacado entre todos los que surcan los aires, ese primero de las criaturas aladas, Garuda, viajaba por los aires, después de haber conquistado el Amrit, Indra le lanzó su rayo. Entonces Garuda, el señor de los pájaros, al ser golpeado por el rayo, le habló risueñamente a Indra, tan dispuesto a enfrentarlo, con dulces palabras, diciendo: «Quiero respetar al Rishi Dadichi, de cuyo hueso fue hecho este rayo Vajra. También he de respetar el Vajra y también a ti, el de los 1000 sacrificios. Me desprendo de esta pluma mía, cuya punta no podrás alcanzar. Golpeado por tu trueno, no he sentido el menor dolor». Y tras haber dicho tal cosa, el rey de los pájaros dejó caer una pluma suya. Y todas las criaturas se alegraron grandemente al contemplar aquella pluma excelente de Garuda, que así había sido dejada caer. Y al ver que la pluma era muy bella, dijeron: «Que este ave sea llamada Suparna». Y Purandar, el de los 1000 ojos, al presenciar este incidente maravilloso, pensó que ese pájaro había de ser algún gran ser y se dirigió a él de esta manera. Y dijo Indra: «Oh excelente entre las aves, deseo saber los límites de tu gran fortaleza, deseo también tu eterna amistad». Sección 34. Continuó Sauti. Garuda dijo entonces: «Oh Purandar, que haya amistad entre tú y yo como tú lo deseas. Sabe que mi fuerza es difícil de soportar, oh tú, de 1000 sacrificios. Los buenos jamás aprueban que se hable en elevados términos de su propia fortaleza, ni tampoco hablan de sus propios méritos. Pero tras convertirme en tu amigo e interrogado por ti, oh amigo, te voy a responder. Aunque el autoelogio sin razón es cosa inapropiada. En una sola de estas plumas mías, oh Shakra, puedo sobrellevar a esta tierra, con sus montañas y bosques, y con las aguas del océano, y contigo estacionado sobre ella. Sabe que mi fuerza es tal que puedo sostener sin fatiga incluso a todos los mundos en conjunto, con sus objetos móviles e inmóviles. Sauti continuó: «Oh Shaunak, después de que Garuda, el de gran corazón, hubiera hablado de este modo, Indra, el jefe de los dioses, portador de la corona celestial, siempre determinado al bienestar de los mundos, le respondió diciendo: «Es tal como tú lo has dicho. Todo es posible contigo. Acepta ahora mi sincera y cálida amistad. Y si no tienes que ver con el Som, devuélvemelo. Aquellos a quienes se los daría siempre se opondrían a nosotros». Garuda le respondió: «Existe una razón determinada por la que me lo estoy llevando. No le daré el Som a nadie para que lo beba. Pero tú, oh ser de 1000 ojos, después de que yo lo haya puesto sobre el suelo, podrás entonces tomarlo y llevártelo al instante». Indra le dijo entonces: «Oh ser ovíparo, me complacen sobremanera estas tus palabras que has pronunciado. Oh excelente entre todos los surcadores de los cielos, acepta de mi parte cualquier gracia que desees». Sauti prosiguió: «Entonces Garuda, acordándose de los hijos de Kadru, y recordando también la esclavitud de su madre causada por un acto de engaño debido a las razones consabidas, a saber, la maldición de Arun, dijo: «Aunque tengo poder sobre toda criatura, aún así haré lo que me pides.
oh Shakra, que las serpientes sean mi alimento. El matador de los dánavas, tras decirle que así sea, se presentó ante Hari, el dios de los dioses, de gran alma y señor de los yogis. Y este dio sanción a todo lo que Garuda había dicho. Y el ilustre señor de los cielos dijo nuevamente a Garuda: yo me llevaré el som cuando tú lo deposites en tierra. Y tras haber dicho eso, se despidió de Garuda. Y el ave de bello plumaje fuese entonces ante la presencia de su madre con gran velocidad. Y Garuda le habló gozosamente a todas las serpientes. Aquí les he traído el Amrit, permítanme ponerlo sobre hierba cuya. Oh serpientes, siéntense aquí y beban de él tras haber realizado sus abluciones y rituales religiosos. Tal como ustedes lo dijeron, que mi madre quede liberada desde el día de hoy, pues he cumplido con lo que ustedes me pidieron. Las serpientes, tras decirle a Garuda, que así sea, se fueron a realizar sus abluciones. Mientras tanto, Shakra tomó el Amrit y regresó a los cielos. Tras haber realizado sus abluciones, sus devociones matinales y demás ritos sagrados, las serpientes regresaron alegremente deseando beber el Amrit, y vieron que el lecho de hierba cuya sobre el que habían depositado el Amrit estaba vacío, y que el Amrit se lo habían llevado mediante una estratagema engañosa. Y comenzaron a lamer con sus lenguas la hierba cuya, pues el Amrit había sido depositado sobre ella. Y por esa acción las lenguas de las serpientes quedaron divididas en dos. Y de allí en más, la hierba cuya se tornó sagrada por el contacto con el Amrit. Así fue como el ilustre Garuda trajo el Amrit de los cielos para las serpientes, y así quedaron partidas las lenguas de las serpientes por lo que hizo Garuda. Entonces el pájaro de bello plumaje, sobremanera alegre, disfrutó de aquellos bosques en compañía de su madre. De grandes logros y sumamente reverenciado por todos los surcadores de los cielos, gratificó él a su madre devorándose a las serpientes. El hombre que escuche esta historia o la lea frente a una reunión de buenos brahmines, con toda seguridad ha de ir al cielo adquiriendo gran mérito por la recitación de las hazañas de Garuda. Sección 35. Dijo Shaunak: oh hijo de Suta, nos has contado la razón por la que las serpientes fueron maldecidas por su madre, y por qué fue asimismo maldecida Vinat por su hijo. También nos has relatado la concesión de las gracias a Kadru y a Vinat por parte de su esposo. Asimismo nos relataste los nombres de los hijos de Vinat, pero todavía no nos has recitado los nombres de las serpientes. Ansiamos saber los nombres de las principales de ellas. Sauti le dijo: oh tú, ser cuya riqueza es el ascetismo, no he de mencionar los nombres de todas las serpientes por temor a extenderme, pero sí recitaré los nombres de las principales. ¡Escúchame! Shesh fue la primera en nacer, y luego Vasuki. Después nacieron Airavat, Takshak, Karkitak, Dhananjay, Kalakei, la serpiente Mani, Puran, Pinjarak, Yelapatra, Vaman, Nil, Anil, Kalmash, Saval, Aryak, Ugr, Kalaspotak, Suramukch, Dadimuk, Vimalapindak, Apt, Karotak, Samka, Balisika, Nishtanak, Hemaguja, Nahush, Pingal, Vahyakaran, Hastipad, Mudgara Pindak,
Kambal, Aswatar, Kaliyaka, Vritta, Samvartak, Padma, Mahapadma, Shankamuk, Kushmandak, Shemaka, Pindarak, Karavir, Pushpadashtraka, Biluaka, Biluapandra, Mushikad, Shankashiras, Purnabhadra, Haridrak, Aparajit, Jyotik, Srivaha, Kauravya, Dhritarashtra, Shankapinda, Virajas, Suahu, Salipinda, Prabhakar, Hastipinda, Pitarak, Sumuksha, Kauna Pashan, Kutar, Kunjar, Kumud, Kumudaksh, Titri, Halika, Kardama, Bahumulak, Karkar, Akarkar, Kundodar y Mahodar. Así pues, oh óptimo entre los seres regenerados, te he enunciado los nombres de las principales serpientes. Por temor a ser tedioso no doy los nombres del resto. Oh tú, ser cuya riqueza es el ascetismo. Los hijos de estas serpientes y sus nietos son innumerables. Tras reflexionar en ello, no te las he de nombrar. Oh excelentes ascetas, en este mundo el número de serpientes sobrepasa el cálculo, ya que hay miles de millones de ellas. Continuará, gracias.